que nada, les pregunto, ¿tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran realizar acerca de los temas que hemos visto? Ustedes indíquenme. Y si tienen alguna duda, lo checamos. A ver, dice Aranza, por mi parte no, maestra. Ok, perfecto. ¿Y los demás? Ok, Naomi dice, por mi parte tampoco. Perfecto. Entonces vamos a comenzar y bueno, retomando, vamos a ver entonces, chicos, que dentro del proceso de negociación vamos a encontrar diferentes casos, como lo veíamos el día de ayer. En algunos de estos vamos a darnos cuenta que existe el tipo de negociación en el cual tiene que verse involucrados terceras personas o terceras partes. Ellos se encargan de ser unos mediadores dentro de este proceso para poder darle solución, también propuestas para lo mismo, pero es importante decir que en esta parte estas terceras personas se encargan principalmente del proceso de negociación y hacerle saber a las partes involucradas cuáles son las propuestas de resolución, y ellos son los encargados de hablar con las partes correspondientes acerca de qué opción les parece mejor, y ya entre estas terceras partes se lo comunican para llegar a un acuerdo. Pero aquí, en este caso, las personas involucradas en sí no son quienes están realizando la negociación, porque generalmente nos damos cuenta de que ellos tal vez no son capaces o no van a tener tal vez una buena comunicación, tal vez tampoco tienen una confianza muy buena, y bueno, por este caso no van a poder llegar a una solución favorable y la negociación tampoco va a ser buena. Es por eso que en este tipo de casos también se ven se ve la intervención de terceras partes para poder resolver este tipo de conflictos, ¿ok? También es importante decir, chicos, que existe el caso en el que pueden ser que los grupos que estén interviniendo en este tipo de conflictos puedan necesitar el apoyo de otras personas, el apoyo externo para poder llevar a cabo una negociación exitosa. Es como lo que les comentaba hace un momento. Aquí entran terceras partes en donde ellos son mediadores y fungen o están interviniendo para cumplir la función de llevar el proceso de negociación y encontrar soluciones favorables para ambas partes. También es importante decir que existen dos tipos de procedimientos. Aquí vamos a ver que la negociación puede mejorar sustancialmente debido a las posibilidades de éxito, y que dos grupos también pueden acudir. Esto puede ser la facilitación y la mediación, como el caso de la intervención de terceras partes. Aquí vemos que ellos van a ser como facilitadores, mediadores dentro de este proceso para que ambas partes puedan tener o puedan dar las propuestas primeramente de solución, y ya después con esto piensan las partes que están interviniendo dentro del conflicto, qué les agrada más, cuál opción, cuál propuesta les resulta más agradable, más beneficiosa. Y bueno, ya las terceras partes lo comunican entre ellos, y con base a esto se llega ya a la resolución para que ambas partes puedan tener esta negociación exitosa. Bueno, chicos, este tema también es muy chiquitito, entonces con esto terminaríamos este tema, pero díganme, a ver, por ejemplo, voy a preguntar, a ver, Ceci, dime, ¿qué es lo característico de la negociación? ¿A qué se tiene que llegar? ¿Cuál es el objetivo de la negociación? Pues que las
o sea, por ambas partes sean favorecidas, o sea, que no pierdan nada a cambio. Exactamente. Sí, muy bien, Ceci. Sí, correcto. Recuerden, este es una parte fundamental y básica de la negociación y como nos dijo Ceci, está correcto. La negociación, este proceso busca que ambas partes o las partes involucradas se vean beneficiadas, o sea, un proceso de resolución favorable para todas estas partes o las personas o grupos que están interviniendo dentro del conflicto. Y bueno, la negociación tiene como objetivo en sí que las partes involucradas terminen en ganar-ganar. Recuerden, eso es algo muy importante y característico de la negociación. Muy bien, Ceci, perfecto. Entonces, chicos, váyanme indicando, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahorita? Puede ser de este tema o de los temas anteriores, de los temas pasados. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Queda claro o ya no se entendió, ya los confundí? Ustedes indíquenme. Yo los escucho y los leo. Todo bien, maestra. Ok, perfecto, Cami. A ver, nos dice Aranza, todo bien. Ok, los demás, a ver, Aranza, bueno, Aranza ya me dijiste, Nicolás, Ceci. Todo bien. Muy bien, maestra. Perfecto, Nicolás, muy bien. Dice Andy, yo voy bien, maestra, perfecto. Miguel Ángel, todo bien. Muy bien, Itzel, ¿tú cómo vas? Carly, Roger, Sofía, Miguel Ángel, Diego, Naomi, Hugo, Sophie, Eli. Todo bien, maestra. Ok, perfecto, Naomi. También nos dice aquí Miguel Ángel, todo bien. Hugo, bien. Ok, perfecto. Ceci, todo bien. Ok, chicos. Bien. Entonces, bueno, les digo, sigo preparándoles el material de la negociación. Como tal, ya terminamos de ver todas las unidades. Estoy preparando material adicional para que estén más preparados para su examen. Como les digo, como tal, ya cumplimos el temario. Como se dieron cuenta, algunas unidades son muy extensas, algunas de 3, 4 sesiones, pero hay otras en las que son muy rápidas, de, no sé, 3/4 de clase. Entonces, yo creo que para la próxima semana les tengo el complemento de la negociación y también sobre algunos artículos para que los veamos, que demos el repaso. Y bueno, en cuanto a los artículos, vamos a ver, nos vamos a centrar principalmente en los fundamentales, en los más importantes. No vamos a abarcar todos porque generalmente en los exámenes no vienen todos y se les hace enfoque en los principales, en los fundamentales. Entonces son en los que nos vamos a centrar, son los que vamos a estar viendo y les digo, también el tema de negociación hasta aquí abarca, pero yo quiero darles un complemento, un extra para que ustedes tengan un plus acerca de este tema, porque les digo, es muy importante, a lo mejor este tema también dentro del examen no se ve mucho, no se abarca mucho y no, sí, el examen no está tan centrado en este tema, pero sí es importante, incluso les decía, para su vida diaria y les voy a dar ese complemento. Entonces, ¿qué les parece si vemos el día de hoy la continuación de nuestro repaso? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o qué les parece la idea? El repaso está bien, maestra. Ok, perfecto, Amy. Muy bien. A ver, entonces, ¿recuerdan en qué clase nos quedamos del repaso? ¿Era la clase 3? ¿Sí la vimos la 3 o esa continúa? A ver, dice Ceci, sí está bien, Aranza, y de repaso. Ok, perfecto, muy bien, chicos. Entonces sí, porque también eso es importante y nos hace falta. A ver, les voy a presentar el de la clase 3 y sí, el de la clase 3 sí lo terminamos. A ver, entonces sería el repaso a partir de la clase número 4.
Les voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver. ¿Ahí ya lo ven, chicos? Sí. Ok, perfecto. A ver, me indican aquí que sí, Aranza. Ok, muy bien. Bueno, entonces, chicos, es el repaso de la clase número 4, la unidad número 4. Recuerden, aquí vamos a estar viendo todo lo respectivo a los adolescentes y los contextos de su convivencia. Recuerden que aquí intervienen los cambios que tenemos, están interviniendo los físicos, sociales y afectivos dentro de esta etapa. También sus derechos, responsabilidades dentro de diferentes ámbitos como la educación, alimentación, salud, recreación, trabajo y participación social, así como las situaciones de riesgo, incluso dentro de la salud, los tipos de violencia, maltrato, abuso y acoso sexual, y también la capacidad que se tiene para responder de forma asertiva, esto dentro de situaciones de riesgo. Ok, si tienen alguna duda, chicos, recuerden, no hay problema, pueden interrumpir, pueden preguntar. El objetivo es que todo quede perfectamente claro, ¿ok? Entonces, comencemos. Aquí, chicos, vamos a empezar a ver los cambios físicos, sociales y afectivos de la adolescencia. Recuerden que esta etapa de la adolescencia es importante en su vida y es el intermedio entre la niñez y la juventud. Y aquí se van a encontrar una serie de cambios que ustedes van a estar viviendo como adolescentes y, bueno, todos estos van a ser tal vez complicados porque se tiene una serie de cambios físicos, sociales, emocionales, en los que ustedes pasan por diferentes sentimientos y emociones que tal vez muchas veces pueden ser repentinos o muy abruptos, pero es normal precisamente por este proceso de cambio, esta transición que ustedes están teniendo en esta etapa y que ustedes están viviendo en su cuerpo, ¿ok? Entonces aquí es muy importante decir que se juntan diferentes cambios, como lo veíamos. Aquí tenemos los físicos, los sociales y los afectivos. Y también vemos que es una transición hacia la madurez. Y a veces podemos decir que como adolescentes pueden llegarse a sentir confundidos también porque tienen van adquiriendo diferentes responsabilidades en su vida. Cada vez se dan cuenta de que existen e implican más responsabilidades, pero esto también puede ser como, por una parte, algo que les parezca padre, algo que les parezca interesante, agradable, pero también al mismo tiempo puede parecerles un poco preocupante porque ya se están dando cuenta de que se están enfrentando cada vez tal vez a situaciones más complejas, más difíciles, más elaboradas tal vez. Entonces, ustedes también aquí ya se están dando cuenta y están tomando conciencia de los cambios que implica, de que están creciendo y claro que a su vez están adquiriendo mayor responsabilidad, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver cuáles son los cambios que ocurren dentro de la adolescencia. Aquí tenemos que existen 3 tipos de cambios, los cuales son los cambios físicos, los cambios sociales y los cambios afectivos. Primeramente nos centramos en los cambios físicos y vamos enfocándonos a las chicas. Esto, bueno, tipos de cambios característicos dentro de la adolescencia en el ámbito físico para las chicas son el desarrollo de senos, el crecimiento de vello púbico, crecimiento de vello axilar y en piernas y también el comienzo de la menstruación. Ahora, también cambio físico característicos, ahora para los chicos vemos el crecimiento de escroto y testículos, crecimiento del vello púbico, también en las axilas, piernas y cara, y el crecimiento general de estatura. También vemos que se tienen emisiones nocturnas y un cambio de voz. Generalmente la voz en los chicos se hace más grave, un poco más fuerte y bueno, todos estos son cambios físicos que ustedes como chicos y chicas tienen dentro de su adolescencia. Aquí les pongo un esquema característico para simplificar un poco y que se vea una imagen alusiva a este tema. Vemos del lado derecho a la niña, el desarrollo de glándulas mamarias, como lo mencionábamos, desarrollo de maduración de órganos sexuales,
y la acumulación de grasas en algunas zonas, como por ejemplo en las caderas. Del otro lado, el lado izquierdo, tenemos al chico, vemos los cambios en la voz se hace más grave. También tenemos musculatura más desarrollada, generalmente puede ser en piernas, en pecho, brazos. Y también vemos el desarrollo y maduración de los órganos sexuales, al igual que en el caso de las chicas. Bueno, chicos, hasta aquí vamos bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran realizar? Todo bien. A ver, otra vez, por favor. Todo bien. Ok, perfecto, Miguel Ángel, todo bien. Entonces, continuamos. Bueno, ahora chicos, enfocándonos en los cambios sociales. A ver, tengo aquí un mensaje. Dice Aranza, todo bien, perfecto, Aranza. Me da mucho gusto. Muy bien, chicos. Cualquier cosa, no duden en preguntar. Ahora, centrándonos en los cambios sociales, vemos que tal vez muchas veces existe el caso en el que vemos la separación de los padres de los chicos, y esto también es algo que pues afecta en su entorno social, porque tal vez no se están comunicando, desarrollando o desenvolviendo de la misma forma. Es por esto que este caso es importante mencionarlo aquí. También vemos que algo característico, indispensable y fundamental es la búsqueda de la identidad. Como lo veíamos, la identidad es algo característico de cada uno de nosotros, es algo que desarrollamos y formamos con base a nuestras experiencias, a las personas con quienes nos desenvolvemos, nos desarrollamos y convivimos. Entonces, esta parte es algo muy importante también. Vemos que muchas veces se puede tener la sensación de estar sufriendo ansiedad o percibir ansiedad, esto por enfrentarse a tal vez no caer en situaciones vergonzosas delante de las demás personas, pero bueno, esto está como demás, pero es algo que se ve dentro de esta etapa de adolescencia. Es algo que muchas veces sienten los adolescentes, tener esta sensación de ansiedad por no quedar en ridículo, no pasar vergüenza delante de, digamos, el público, delante de los demás, ¿ok? También vemos que existen situaciones de rebeldía, esto también por los cambios que se están teniendo. Los cambios hormonales aquí se ven bastante reflejados en nuestra actitud, en nuestro comportamiento y también en nuestro estado de ánimo. También vemos situaciones en las que tenemos tal vez egocentrismo y reto a la figura de autoridad, ¿ok? Aquí les pongo algunas imágenes características de este ámbito social, en donde nos estamos preguntando cómo somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, con quienes compartimos nuestro tiempo, nuestras vivencias. Igual aquí, tal vez reto a la figura de autoridad, un poco de rebeldía, egocentrismo del lado izquierdo. Entonces, estas también son imágenes alusivas para que ustedes puedan verlas y recordar un poco más fácil de qué trata el tema, ¿ok? Con tan solo ver. Por otra parte, tenemos los cambios afectivos. Aquí vamos a ver que estos van enfocados más a los sentimientos, las emociones que tenemos, y vemos que en primera instancia tenemos la búsqueda de nuestra identidad, en este caso sexual, ¿ok? Aquí vamos a ver, pues sí, la identidad que tengamos, la orientación sexual que cada uno de nosotros tenemos. Tenemos también aquí la necesidad de pertenecer a un grupo de amigos, como vemos es algo bastante relacionado a la parte afectiva. Tenemos la necesidad, o nosotros somos seres sociales, y bueno, nosotros generalmente convivimos y nos desarrollamos con demás personas, y esto también nos hace tener este sentimiento de pertenencia, y por lo tanto se generan grupos de pertenencia en los cuales nosotros nos vamos en los cuales nosotros nos vamos a desarrollar de acuerdo a las características que veamos que cada una de las personas del grupo conformen. Y bueno, esto generalmente se cataloga, o nosotros nos dirigimos a cada uno de ellos con base a sus características también. Si son allegados o parecidos a los nuestros, pues eso es algo que nos agrada.
y empezamos a convivir con estas personas, con estos grupos que tienen características o incluso pensamientos, ideas, gustos parecidos o similares a los nuestros. También vemos aquí el establecimiento de valores y creencias. Aquí vamos a tener ya la definición de qué valores son los que estamos usando, cuáles rigen nuestra vida y en qué creemos, qué nos hace tal vez a nosotros dirigirnos, como por ejemplo los valores y las creencias, en qué creemos, en qué no y demás. Búsqueda de un propósito en la vida. Aquí, como se los decía, ustedes se van a estar dando cuenta de que cada vez se enfrentan situaciones tal vez un poco más complicadas, complejas, y por lo tanto también se dan cuenta de que existen más y más responsabilidades en su vida diaria, y esto también les hace buscar a ustedes un propósito, qué es lo que quieren, hacia dónde se están dirigiendo, cómo lo van a hacer, cómo lo van a lograr, y les hace incluso buscar o crear un plan de vida para ustedes. Aquí de igual forma vemos las imágenes características, los cambios afectivos. Del lado izquierdo vemos la búsqueda de la identidad sexual, y por otra parte, el lado derecho tenemos los grupos de pertenencia a los cuales nosotros nos estamos dirigiendo con base a las personas que integran cada uno de estos grupos, y tomando en cuenta también, se los decía, sus características, cómo son, y generalmente se busca que sean de acuerdo a las nuestras o que chequen con las nuestras, ¿ok? Bueno, chicos, antes de seguir al subtema siguiente, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren que nos regresemos a alguna parte? Ustedes digan. No, por mi ¿No? parte, ¿Vamos bien? bien. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Ahora entrando al subtema 4.2, vemos aquí, chicos, que tenemos, ya estamos entrando a los derechos de ustedes como adolescentes, y vemos que existen los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, los cuales se encuentran dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, la Constitución de nuestro país. Y también están dentro de tratados internacionales y en otras leyes aplicables, por ejemplo, en la Ley General de Convención sobre los Derechos del Niño y también en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Este tipo de leyes de leyes están bastante cuidadas y van enfocadas a ustedes, a la protección de ustedes en sí como personas, como niños, niñas y adolescentes, y a la protección de sus derechos como personas. Y es importante decir que ustedes tienen derecho a estos desde, o bueno, con el simple hecho de nacer, ustedes ya tienen estos derechos, ¿ok? Es importante que esto quede aclarado. No necesariamente tienen que ser adolescentes tal vez para tener este tipo de derechos, sino que desde el momento en el que ustedes nacen ya son acreedores a este tipo de derechos, ¿ok? Incluso también niñas, niños y adolescentes. Entonces esto es fundamental que quede también claro. Y bueno, esto también es para reconocerlos, como se les decía, como titulares de derechos, y también vemos que vamos a tener aquí, por ejemplo, en el artículo número 13, que no se están limitados, como por ejemplo, tenemos aquí varios tipos de derechos. Recuerden que trate de dividírselos de acuerdo al enfoque que cada uno de ellos tiene. Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Ustedes tienen derecho a la prioridad, tienen derecho a tener una identidad, una familia y a no ser discriminados. Esto en ningún ámbito, en ningún tipo, en especie de ningún rasgo, ningún tipo, ¿ok? Por otra parte, tenemos también que ustedes tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y tener un desarrollo sano e integral. También tienen derecho a tener una vida libre de violencia y a tener una integridad personal. Tienen derecho a estar protegidos, esto en el ámbito de la salud y la seguridad social,
y tienen derecho a tener una igualdad sustantiva. Entonces, esto quiere decir que ustedes tienen derecho a que se les trate de forma igualitaria, justo como al resto de las personas se les hace, tomando en cuenta sus derechos, no violentándolos, respetándolos. Entonces, esto aquí va, en esta parte va implicada la igualdad, ¿ok? La igualdad que ustedes tienen como personas, como adolescentes. También tenemos la parte en la que ustedes tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Esto quiere decir que ustedes van a ser libres de poder decidir cómo es su forma de pensar, hacia dónde va dirigida, cómo ustedes van a ser conscientes de sus actos, decisiones, tienen derecho a ser libres de escoger qué religión seguir, incluso si no quieren seguir ninguna, son libres de elegir esta parte, de hacerlo. También la cultura, cómo va a ser su cultura, ustedes tienen derecho de seguir esta parte, de decidirla. De igual forma, en cuanto a cuestiones éticas, ustedes son libres de poder decidir cómo es que quieren actuar de acuerdo a la ética. Por otra parte, tenemos que ustedes tienen derecho a ser incluidos. Esto también, si se llega el caso de contar con alguna discapacidad, ustedes tienen derecho a ser incluidos en todos los ámbitos, en todos los espacios, con todas las personas. Y bueno, aquí también vemos que se está implicando la parte de no discriminación, esto en cuanto a alguna discapacidad que se pudiera tener, ¿ok? Tenemos que ustedes también tienen derecho al descanso y esparcimiento. En esta parte es alusiva a que ustedes pueden descansar, pueden relajarse, tienen también derecho a eso. Eso es algo también muy importante porque les va a ayudar a tener un desarrollo óptimo, un desarrollo adecuado, integral, en el cual ustedes puedan estar desarrollando sus habilidades. Y bueno, el descanso también es algo fundamental para poder hacerlo, ¿ok? Y esparcimiento, que ustedes puedan ser libres, que estén conviviendo con demás personas en diferentes entornos que les ayuden de igual forma a poder tener esta recepción de diferentes habilidades, conocimientos y sí, nuevas características que les van a ayudar a ustedes en cuanto a su desarrollo, ¿ok? También tenemos el derecho a la educación. Recuerden que esto es algo básico que ustedes estén estudiando, pero bueno, también es importante decir que tenemos derechos, pero estos también conllevan a responsabilidades, van de la mano y en un momento entraremos a esa parte, ¿ok? De nuevo, las imágenes alusivas al tema. Aquí vemos muy, muy resaltado el derecho a la educación en estas imágenes que tenemos por aquí. Y bueno, ahora tenemos los derechos que van relacionados a la libertad de expresión, el acceso a la información. Esto quiere decir que ustedes son libres de decir lo que piensan, de expresar incluso sus sentimientos, sus ideas, su postura, lo que opinan, lo que sienten. Y también tienen derecho a estar informados. Veíamos el día de ayer los medios de comunicación, los cuales nos indican son una herramienta para nosotros para poder tener este derecho de acceso a la información. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos del lado derecho en la imagen, los cuales nos van a ayudar a estar en contacto con demás personas, en convivencia, comunicación, y también vamos a estar informados gracias a ellos. Tenemos el derecho a la participación. Ustedes como niños también, les decía, cuenta su opinión, cuenta su punto de vista y es algo importante que tenemos que cuidar y ver por lo que ustedes también como niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes están pasando sus situaciones y tomarlas en cuenta para, con base a eso, trabajar y mejorar las situaciones. Tienen ustedes derecho de asociación y reunión, es decir, que ustedes no están privados de no poder asistir tal vez a alguna reunión, algún convivio con personas que ustedes quieran. Tienen derecho a hacerlo y tienen también derecho a la intimidad, que este derecho no esté privado por ninguna persona, que no esté violentado y bueno, es claro decir que todos
como se los decía, resaltar que todos ustedes tienen derecho a estas partes desde el momento en el que nacen y ninguna persona tiene que tener el derecho o la parte de estar violentando sus derechos. Tienen que respetarlos en todo momento y también ustedes respetar los derechos de los demás, ¿ok? Aquí vemos igual imágenes características, medios de comunicación, acceso a la información y bueno, del lado derecho tenemos el derecho a la expresión. También ustedes tienen derecho a acceder a tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, esto incluido el de banda ancha internet. Vemos aquí que en la descripción de este derecho tenemos diferentes medios de comunicación, diferentes herramientas por las cuales nosotros podemos acceder a la información y comunicarnos, ¿ok? Por otra parte, aquí tenemos el derecho a la seguridad jurídica y a su debido proceso. Como veíamos en la clase en que se dio este tema, me preguntaban la seguridad jurídica. Vamos a resaltarlo nuevamente y recordarlo. Es el derecho por el cual ustedes tienen la protección del Estado. Tienen que, por ejemplo, si ustedes llegaran a caer, que no en una situación en la que ustedes se vean como implicados en algún, digamos, puede ser el ejemplo de algún delito, ustedes tienen el derecho a la protección de sus derechos como tal, como personas. El proceso debe ser pertinente, no se tienen que violar sus derechos y bueno, siempre se ve por el cuidado de ustedes, la seguridad, que su integridad se esté cuidando y que el proceso tenga su debida investigación y justificación del por qué para que ustedes también puedan defenderse. Esto también va implicado dentro de este derecho, ¿ok? Ahora también tenemos los derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes, los cuales son también muy importantes, ya que estos tienen que respetarse y tienen que seguirse independientemente de que las personas tal vez no estén radicando o no sean originarias de un país determinado, ¿ok? Aquí vemos los medios de comunicación y aquí imágenes características al derecho de los migrantes, ¿ok? Ahora vemos el tema 4.3, el cual nos habla de las responsabilidades que tienen ustedes como adolescentes dentro de su educación, alimentación, salud, recreación, trabajo y participación social. Y vemos que estos derechos y responsabilidades van a ser elementos de su vida cotidiana como ciudadanos al estar ejerciendo sus derechos, pero también al momento de estar asumiendo sus obligaciones, esto siendo respaldado por las leyes, las instituciones, y también nos sirven para poder satisfacer nuestras necesidades, resguardando nuestra integridad y contribuyendo a cohesión social. Esto quiere decir que vamos a encontrar fuerza en los miembros unidos dentro de una sociedad a través de las instituciones pertinentes, ¿ok? Tenemos ahora un tema relacionado a los derechos de los adolescentes. Aquí vemos que van a estar concretándose en condiciones de vida cotidiana, de vida diaria. Y vamos a ver que los grupos sociales en los que van a estarse desenvolviendo ustedes son diferentes, como por ejemplo la familia, la escuela, en la sociedad. Y bueno, ellos van a tener la responsabilidad de brindarles a ustedes las condiciones de bienestar físico, emocional y social para contribuir a que ustedes puedan desarrollarse de forma integral. Esto también va a ser ejercicio de derechos para que ustedes actúen de forma responsable, ¿ok? Aquí tenemos el ejercicio de esos derechos, demanda a los adolescentes, es decir, a ustedes, a que actúen de manera responsable, porque recordemos, los derechos van de la mano con responsabilidades, entonces el actuar de forma responsable es asumir nuestros derechos,
reconocer que somos titulares de ellos, que se hagan valer, que se hagan respetar, pero también nosotros respetar los de los demás y que actuemos siempre de forma responsable para que nosotros mismos no estemos violentando y poniendo en riesgo nuestros derechos, ¿ok? Ahora vemos ejemplo de derechos enfocados a ustedes como adolescentes. Tenemos que ustedes tienen derecho a tener una vida, desarrollo y participación, así como protección. Tienen derecho a tener un nombre y una nacionalidad, a crecer de forma física, mental y espiritual, a que se respete su vida propia y no ser discriminados. Si vemos una imagen característica de este último punto, no discriminación del lado izquierdo, igual que del lado derecho, ¿ok? Inclusión también, igualdad. Vemos que también ustedes tienen derecho a saber quiénes son sus padres y a no ser separados de ellos. Es decir, que ustedes conozcan a sus padres o que tengan el conocimiento de quiénes son y que ustedes puedan estar conviviendo con ellos, que no se les separe o no se les prive de verlos. También tenemos el derecho a tener su propia cultura y religión, como lo veíamos hace un rato, a ser respetadas sus decisiones y a disfrutar las actividades recreativas en las cuales ustedes puedan estar participando, teniendo algún acercamiento, como por ejemplo en las imágenes que vemos aquí. Ahora, por otra parte, tenemos las responsabilidades que ustedes tienen como adolescentes y vemos que estas van enfocadas a igual diferentes ámbitos o diferentes espacios, como por ejemplo hacer los deberes sin que alguien se los recuerde. Ustedes tal vez ya tienen alguna actividad asignada en su casa, por ejemplo, y de acuerdo a esto, bueno, ustedes van a estarla realizando, tal vez tienen incluso un calendario, un itinerario o un horario puede ser de acuerdo también a sus actividades y a sus tiempos, considerándolos, pero que ustedes ya tengan el sentimiento o la parte de conciencia de que ustedes también tienen que cumplir con esta parte que tal vez ya se les fue indicada o asignada, ¿ok? Tienen la responsabilidad de ordenar su habitación, hacer sus tareas, fregar los platos, quitar el polvo, realizar el aseo, higiene personal y, por ejemplo, fregar el suelo, o sea, limpiarlo. Como por ejemplo aquí hacer tareas es una parte de responsabilidad enfocada a la escuela. Como lo veíamos, ustedes tienen derecho a la educación, derecho de asistir a la escuela, pero ustedes por la parte de obligaciones o responsabilidades, tienen que ser conscientes de que también es algo que implica. Y bueno, uno de los ejemplos es realizar las tareas. También vemos aquí que ustedes van a colaborar tal vez por el cuidado de sus hermanos, pueden ser más pequeños que ustedes, hacer tal vez algún mandado al supermercado, colaborar atendiendo el teléfono, contestar tal vez alguna llamada, acostarse a una hora razonable y estudiar, el cual es también una parte que implica el derecho a la educación por parte de responsabilidades. Y bueno, ahora en conjunto, viendo los derechos y responsabilidades de ustedes como adolescentes, vemos que ustedes son adolescentes y se les refiere como sujetos de derechos y responsabilidades. Es decir, que ustedes son titulares de derechos, pero también ustedes tienen que cumplir con responsabilidades o ustedes a su vez están adquiriendo responsabilidades. Y aquí tenemos que todos nacemos con derechos y responsabilidades. Así que ustedes como adolescentes tienen el derecho de cumplir con sus obligaciones. Como se los decía, este tipo de, bueno, todos los derechos van de la mano con obligaciones, responsabilidades y ustedes tienen que cumplir con ellas. Es por eso que aquí menciona, tienen derecho de cumplir con sus obligaciones, porque están siendo sujetos de derechos, pero también a su vez están adquiriendo las responsabilidades pertinentes. Ahora vemos que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la cual es la UNICEF, sus siglas, es el organismo de las Naciones Unidas que tiene como misión garantizarles a ustedes la supervivencia,
protección y desarrollo, esto enfocado a niños, niñas y adolescentes. Es importante decir que para cumplirla, este organismo está en colaboración con los estados y va a trabajar en conjunto con diferentes organizaciones de la sociedad civil para poder lograr los diferentes objetivos y los diferentes fines que se tienen para garantizarles precisamente a ustedes este tipo de derechos, que ustedes estén teniéndolos y que no sean violentados, que sean una garantía para ustedes. Y bueno, de esta forma también se impulsa la protección y el mejoramiento de la inversión social que va dirigida hacia ustedes como infantes, ¿ok? Entonces se ve la protección y el aumento, el mejoramiento de la inversión que se tiene para esta parte, para este enfoque. Bueno, ahora chicos, antes de entrar a este tema, indíquenme, ¿tienen dudas o vamos bien? Ninguna duda, maestra. Ok, perfecto, Miguel Ángel, ¿los demás? Ninguna duda, maestra. Ok, muy bien, Naomi, muchas gracias. Bien, entonces continuamos. Ahora entrando al subtema 4.4, vemos que tenemos las situaciones de riesgo para la salud, implicando también las infecciones de transmisión sexual. Aquí empezamos el tema con un poco de datos y cifras. Por ejemplo, vemos que en 2015 murieron 1.3 millones de adolescentes, en su mayoría por causas que en su momento fueron prevenibles o tratables. También tenemos que existen lesiones por accidentes de tránsito, las cuales fueron la principal causa de mortalidad, esto en el año 2012, teniendo una cantidad de 330 adolescentes muertos al día. Por otra parte, vemos que las principales causas de mortalidad entre los adolescentes son el VIH, también otra parte es el suicidio y las infecciones de vías respiratorias inferiores y la violencia interpersonal. Cada año se han registrado alrededor del mundo 49 nacimientos por cada 1000 chicas, esto en una edad de 15 a 19 años. Y vemos que la mitad de todos los trastornos de salud mental dentro de la edad adulta comienzan a manifestarse a partir de los 14 años y generalmente la mayoría de estos casos no se han detectado y tampoco son tratados. Otro dato es que aproximadamente 1 de cada 6 habitantes, esto en el mundo, es un adolescente y esto nos indica que 1.200 millones de personas van a tener o están en un rango de edad entre 10 y 19 años. Vemos ahora que la mayoría de jóvenes está gozando de buena salud, sin embargo, y por otra parte, la mortalidad y morbilidad dentro de los adolescentes van a ser elevadas. Tenemos también que las enfermedades pueden afectar la capacidad de ustedes como adolescentes para crecer y también va a estar interviniendo o afectando en su desarrollo. El consumo de alcohol o tabaco, también la falta de actividad física, relaciones sexuales sin protección y o exposición a violencia pueden ponerlos en riesgo, no solo su salud en este momento, su salud actual, sino también las de posteriores años, incluso su salud en sus futuros hijos puede verse afectada debido a este tipo de situaciones o sí, debido a este tipo de riesgos en su vida. Tal vez no veamos las afecciones hoy en día, en la actualidad, pero a largo plazo, posteriormente, sí se pueden ver reflejadas incluso en nuestros hijos. Ahora entrando a la prevención de situaciones de riesgo, vemos aquí que es muy importante tener la cultura de prevención y el fomento de prácticas saludables, esto durante la adolescencia, así como la adopción de medidas para proteger a los jóvenes contra riesgos sanitarios. Esto para poder prevenir precisamente problemas de salud dentro de su edad adulta y para la futura infraestructura de su salud y, bueno, también dentro del ámbito social de los países.
Entrando a los principales problemas de salud, vemos que tenemos la situación de embarazos y partos precoces. Esto es debido generalmente a las complicaciones que se ven relacionadas con el embarazo y el parto dentro de la adolescencia y la juventud. Esto debido a que nos indica que son la segunda causa de mortalidad en un rango de 15 a 19 años en el mundo. Vemos que son jóvenes, en este caso las que se tienen en la edad implicada de 15 a 19 años. Aquí tenemos igual una imagen característica que nos indica el embarazo en la adolescencia, los efectos y los riesgos que se pueden tener, como por ejemplo una educación interrumpida, es decir que tal vez las chicas ya no sigan con sus estudios por el embarazo, la situación de estar embarazadas. También riesgos en su salud, mortalidad materna, nacimiento prematuro, es decir, que el bebé nazca mucho antes de tiempo, y la muerte fetal, es decir, que el bebé o el feto ya no se siga desarrollando, no siga creciendo, y bueno, esto implica la muerte del feto. Vemos ahora que también aproximadamente el 11% de todos los nacimientos, esto a nivel mundial, va de acuerdo a mujeres de 15 a 19 años, y la mayor parte de este tipo de casos se ha registrado en países de ingresos bajos y medianos. Es decir, que los países que más registro tienen de estos casos son en donde no se tiene una economía o ingreso monetario muy alto, ¿ok? No es el caso en el que se tenga muy buenos ingresos. Ahora vemos que una meta de ODS, es decir, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que va enfocado a la salud. Esta consiste en garantizar en 2030 que se tenga un acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva. Esto también interviene en la planificación familiar, información e integración de salud reproductiva para generar estrategias y programas nacionales. Esto con el objetivo de, bueno, reducir la tasa de natalidad en los adolescentes, y también que ustedes puedan continuar con su desarrollo integral y óptimo para que no se vea afectado ni en su salud ni en su planificación tal vez de vida, porque como lo veíamos hace un momento, también las chicas muchas veces no pueden continuar sus estudios precisamente por esta situación de riesgo, ¿ok? Entonces, este tipo de objetivos, como se los mencionaba, marcan una fecha, ponen una fecha de plazo, una fecha límite para generar estrategias, sí, generar propuestas de solución a estos problemas, y también ponerlas en marcha para que se tenga un resultado favorable para la fecha indicada. En este caso, 2030 son los próximos, la próxima fecha establecida para cumplir con este tipo de objetivos. Vemos ahora que también tenemos una ampliación, esto de acuerdo al acceso a la información y los servicios de anticoncepción. Y bueno, todo esto puede reducir el riesgo o los casos de jóvenes que puedan tener un embarazo a temprana edad. Sin embargo, cada vez, bueno, nos damos cuenta que cada vez lo tenemos más, tenemos un poco más de acceso a este tipo de servicios e información, pero independientemente de esto sigue aún muy limitado, y es algo que tenemos que mejorar, es otro punto en el cual tenemos que enfocarnos para desarrollarlo aún más, desarrollarlo y mejorar. Vemos ahora que también es importante la adopción y aplicación de leyes que prohíban contraer matrimonio antes de los 18 años. Esto es muy importante porque, bueno, por ejemplo, en nuestro país la mayoría de edad es a los 18 años. Antes de esto, las personas, en este caso los jóvenes adolescentes dentro de una edad menor a los 18 años, pues son menores de edad, y contraer matrimonio con personas en este rango de edad es algo que se está buscando prohibir en nuestro
En el mundo podemos ver que hay países en los cuales es legal, pero también parte de los ODS es buscar la prohibición de este tipo de situaciones. Vemos ahora que también las jóvenes que han quedado embarazadas deben poder recibir una atención prenatal de calidad, esto para cuidar su salud, la salud de ellas mismas, pero también la de su embarazo. Tenemos también que cuando la ley lo permita, las embarazadas pueden decidir poner fin o un término a su embarazo y tienen el derecho, bueno, se busca también en muchas partes que se vea más ya esto, tener la decisión de poder interrumpir un embarazo y que también este sea sano y seguro. Por otra parte, vemos ahora la infección de transmisión sexual más común, más riesgosa y la que más muertes ha generado, la cual es el VIH. Y tenemos como cifra que más de 2 millones de adolescentes viven con VIH. Bueno, tenemos aquí que aunque el número total de muertes relacionadas a esta infección de transmisión sexual ha disminuido 30% con respecto al nivel máximo que fue registrado en 2006, aún así vemos indicadores de funciones entre adolescentes que están aumentando. Este incremento ha sido registrado principalmente en la región de África de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y puede estar relacionada a que el mayor número de niños con VIH pueden sobrevivir, pero llegando a la adolescencia no todos están recibiendo atención y tampoco el apoyo necesario y suficiente para mantenerse sanos y que la transmisión de esta enfermedad, de esta infección, no se esté propagando más, ¿ok? También es importante decir que, por ejemplo, en África no solo, bueno, solo el 10% de los varones y en cuanto a mujeres el 15% en una edad de 15 a 24 años conocen su estado serológico, lo cual nos indica y es un punto de enfoque en el cual nos podemos dar cuenta que está claro, muchas personas en este país no tienen acceso a los servicios sanitarios, a los servicios de salud ni de protección, ¿ok? Ahora entrando a los riesgos enfocados a la salud mental, vemos aquí que la depresión va a ser la principal causa de morbilidad y también de discapacidad entre los adolescentes. Tenemos también que el suicidio es la tercera causa de defunción. Y en cuanto a la violencia, pobreza, humillación y sentimiento de desvalorización, estos casos o estas partes pueden ser también factores que intervengan o que aumenten el riesgo de padecer este tipo de problemas de salud mental, porque vemos que las personas que están en contacto con este tipo de situaciones o problemas, pues van a estar tal vez teniendo sentimientos que no van a ayudarles, sentimientos y también cuestiones emocionales, mentales, que no van a estar ayudando a tener un desarrollo óptimo e integral. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a dejarle hasta aquí porque ya incluso nos pasamos un poquito del tiempo. Indíquenme si tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos. Ok, Miguel Ángel, ¿los demás? ¿Qué tal? Todo muy bien. Ok, perfecto, Emiliano. Me da mucho gusto, chicos. Entonces, recuerden, les voy a subir las presentaciones y para la próxima clase estaremos viendo, bueno, continuaremos igual con los repasos y el complemento de los temas que les mencionaba, ¿ok, chicos? Bueno, entonces, hasta aquí concluimos.